¿Está grabando esto? Hola, ¿está grabando? Bueno, chavales, como dijimos en su día en el vídeo de esos combates y modalidades, cuando nos toque combatir a la variante interpretativa, entrarán en juego varios factores. La dinámica es bastante sencilla. Conforme más factores consiga interpretar el jugador, su combate será más completo. Respecto a esos factores o aspectos que nos va a tocar interpretar en esta modalidad, veremos que hay un montón. Y hoy vamos a tratar uno que va a ser esencial a la hora de combatir. Hay un bicho en la cámara. Quítate, por favor. Las heridas. Una herida superficial, gallina. Y el dolor. Así que vamos a ello. Vale, antes de empezar, vamos a lo básico. ¿Qué es una herida? Pues en esos combates interpretativos llamaremos herida a cualquier lesión que sufra nuestro personaje durante un enfrentamiento. Hay dos formas de clasificar las heridas. La primera es según el tipo de daño que las produzca y la segunda es según su gravedad. ¿Os acordáis de los tipos de daño que vimos en nuestro último vídeo de interpretativo? Hasta ahora hemos distinguido entre 4 tipos de daños remarcables: el daño lacerante, el daño incisivo, el daño perforante y el daño contundente. Pues según el tipo de daño que se coma tu personaje, se llevará distintos tipos de heridas. Recordamos que el daño lacerante se producirá siempre y cuando un arma con filo se deslice sobre una superficie. Y el daño incisivo, cuando un arma que también tenga filo directamente golpee en lugar de solo deslizar. Pues a este tipo de heridas que producen las armas con filo se les denomina laceraciones o incisiones. Por otro lado, también teníamos el daño perforante, el cual se produce cuando se consigue atravesar una superficie con una punta. A las heridas que produce este tipo de daño se les denominan perforaciones. Y ya por último tenemos el daño contundente, el cual se produce cuando un armamento que no tiene ninguna clase de filo impacta directamente sobre una superficie. Este tipo de daño provocaría fracturas, contusiones, desgarros musculares, que te echen de tu casa. Bueno, a ver, eso último no, pero ya es lo que falta, porque vaya tela con el daño contundente. ¿Hay alguna forma de que evitemos llevarnos estas heridas? No. Bueno, a ver, en verdad sí hay formas, hay dos. La primera es combatir bien y que no te den. Y la segunda, que nuestro personaje lleve armadura. Más adelante veremos que según qué tipo de armadura lleve nuestro personaje, esta será capaz de protegerlo de X tipos de daño y por ende podrá salvarnos de llevarnos algún tipo de herida. Aunque no os preocupéis porque eso lo vamos a dejar para próximos vídeos. Por lo que con esto ya tenemos qué tipo de heridas hay según el daño que las ocasione. Aunque esto en verdad se nos queda un pelín cojo. ¿Os acordáis de lo que dijimos en el vídeo de tipos de daño? No es lo mismo un corte así que un corte así. Pues eso se debe a la gravedad de la lesión que nuestro personaje estaría recibiendo. Por lo que veremos que existen dos tipos de heridas según su gravedad: las heridas leves y las heridas graves. Las heridas leves son todas aquellas que consigan hacerle daño a nuestro personaje pero sin llegar a dejarlo fuera de combate. A estas pertenecen lesiones superficiales o de baja gravedad. Por otro lado tenemos las heridas graves, las cuales tendrán el impacto suficiente como para impedir que nuestro personaje siga peleando. A estas, por contraparte, pertenecerán lesiones de una gravedad media o alta. Muy importante que no os caiga ninguna de estas durante un combate, porque si lo hace la habéis liado. Pues bien, con esto ya hemos visto todo lo relacionado con los tipos de heridas, pero esto no es lo único que vamos a ver, ya que sí, sabemos qué tipos de heridas hay, pero no cómo estas afectarían a nuestro personaje, por lo que para ello nos valdremos de otro factor denominado estado del combatiente, el cual albergará los distintos grados de salud de los que disponga nuestro personaje durante una lucha. Curiosamente, el estado del combatiente es bastante parecido a la barrita de vida que tienen los personajes de un videojuego. Mientras más baja esté la barra, mayor dificultad tendrá nuestro personaje para seguir peleando, diferenciando entre 3 estados: sano, herido o incapacitado. Así que vamos a explicarlo. Decimos que un personaje está sano cuando en un combate todavía no ha recibido ninguna clase de herida. Este estado permite que nuestro personaje pueda pelear sin ninguna clase de impedimento o dificultad. Como tal, las únicas dificultades que va a poder encontrarse estando sano van a guardar relación con las desventajas que hayamos elegido para el personaje, tal y como vimos en el vídeo de cómo construirlo. Por otro lado, decimos que un personaje está herido cuando ha recibido una cantidad de daño que ya no le permita mantener la misma velocidad durante su combate y que le limite a hacer ciertos movimientos que sí podría hacer estando sano. Por lo general, un personaje va a pasar de sano a herido cuando ha recibido una o varias heridas leves. De todas formas, os voy a dejar por aquí algunos ejemplos en los que podáis ver las diferencias entre un personaje sano y uno herido. Mientras que el sano se encuentra en un estado bastante aceptable, vemos al herido un poquito más torpe y molesto debido a las heridas leves que ha recibido durante su combate, las cuales también dificultan su movimiento. Por otro lado, si nuestro personaje recibe las suficientes heridas leves o directamente una herida grave, pasará a estar incapacitado. Aquí, a diferencia de cuando solo está herido, no podrá seguir peleando bajo ningún concepto, limitándose únicamente a buscar un médico o a retorcerse de dolor en el suelo. Como mucho, un personaje que haya sido incapacitado podría llegar a lanzar un último golpe antes de caer, aunque en raras ocasiones la intensidad de este lograría acabar con su adversario. Si os fijáis, cuando un personaje se encuentra incapacitado, en función de dónde la hayan herido, su capacidad de maniobra se reducirá a realizar movimientos muy torpes o
o directamente arrastrarse. Y ojo, si alguna de las heridas graves ha sido producida por una laceración, una incisión o incluso una perforación, nuestro personaje comenzará a perder sangre, entrando en juego una mecánica muy chula, el desangramiento, la cual hará que nuestro personaje no pueda estar incapacitado para siempre. Imagínate estar en una batalla y tener que arrastrarte durante una hora porque no encuentras al médico. Llegaría a ser incluso un poquito aburrido. Por lo que el desangramiento funciona de la siguiente manera: cuando recibimos una herida grave, se establece un tiempo máximo en el que un curandero pueda llegar a asistir a nuestro personaje. Durante la primera mitad de ese tiempo, los movimientos del jugador serán más torpes debido al mareo y descoordinación que sentiría debido a la pérdida de sangre, hasta que una vez pasada esa mitad, llegaría a caer al suelo. Si en esos últimos segundos que nuestro personaje está en el suelo no recibe la asistencia de ningún médico, se desmayaría quedando fuera de combate. Y aquí tengo que explicar una cosa importante. Como habréis visto, en el desangramiento entra en juego que nuestro personaje caiga al suelo, y para eso tenemos que saber interpretar una caída de forma segura. Para llegar a hacerlo, apoyamos una rodilla en el suelo y dejamos caer con suavidad el resto del cuerpo para no hacernos daño. Es muy importante que de interpretar estas caídas se hagan en superficies blandas, y que si por lo que sea os tocara interpretar una caída en una superficie dura, llevéis protecciones para no llegar a haceros daño. También, si por lo que sea no podéis tener protecciones, podéis regular la velocidad de la caída haciéndola un poquito más lenta para que sea más segura. Este tipo de caídas también llegaría a interpretarse si recibiéramos una herida grave en la pierna, llegando a darle un enfoque chulísimo a nuestro combate. Por otro lado, dentro del desangramiento, además de lo que hemos explicado antes, también entra el degollamiento, para esos jugadores que vais a los sneaky y vais matando por la espalda. Dentro de lo que cabe, interpretar un degollamiento es bastante sencillo. Posaríamos nuestras réplicas sobre uno de los laterales del cuello de nuestro oponente y la deslizaríamos muy suavemente. Recordamos que el cuello en sí es una zona sensible y lo último que vamos a buscar en esos combos es hacerle daño a nuestros compañeros, que de hecho, para llegar a evitar accidentes, incluso llegan a haber partidas en las que con solo colocar tu réplica sobre el cuello de tu adversario, este entiende que la habrías degollado y decide rendirse. Y ojo, dejando de lado el tema de las heridas, hay un factor bastante importante a la hora de interpretar que nuestros personajes se llevan un castañazo, y ese factor es el dolor. Gracias os doy, señor, porque muestra mi poder. El cual será ese impulso nervioso que sienta nuestro personaje cuando le hagan una herida. La interpretación del dolor va a ser esencial siempre y cuando busquemos un combate inmersivo, ya que si logramos interpretarlo adecuadamente, pasaremos de esto a esto otro. Esta sensación, dependiendo de la gravedad de las heridas que le hagan a nuestro personaje y del umbral de dolor que tenga, va a ser de una intensidad y duración determinada, pudiendo llegar a provocar una conmoción, la cual interpretamos de la siguiente manera. Nuestra expresión facial tiene que indicar la molestia que sentiría nuestro personaje. También sería una reacción bastante realista el llevarte la mano a la zona de la herida en caso de que podamos alcanzarla. Nuestro personaje también puede llegar a gritar en mayor o menor medida en función de la intensidad con la que sienta el dolor que le han provocado sus heridas, por lo que si tenemos en cuenta todos estos factores, la interpretación debería quedarnos así. Bueno, a ver, así no, nos debería quedar así. Otra cosa importante a recalcar de esta modalidad es que aunque la gravedad de las heridas y el dolor se encuentre acotada, el jugador siempre va a ser libre de interpretarlas a una intensidad mayor de la que ya está acotada, pero nunca a una intensidad menor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si el jugador se lleva una herida leve en el brazo, puede actuar de dos formas. La primera sería actuar conforme a la gravedad acotada de las heridas leves, llegando a interpretar el daño concerniente a esa herida. Pero ojo, porque aquí viene lo potente. Si el jugador lo decide, la segunda forma en la que podría llegar a actuar sería interpretando un daño mayor al acotado a las heridas leves, pudiendo llegar incluso a rendirse. Ahora bien, lo que no puede hacer el jugador en ningún caso sería interpretar una herida de una gravedad menor a la que ya tiene, porque en ese caso estaría haciendo trampa. Ah, os rendís, ¿eh? ¿Cómo? Pero imbécil, si ya no tenéis brazos. Sí que tengo. Gallina. Y sí, sé lo que te estás preguntando. Y yo aquí que gano interpretando una herida más grave de la que me han hecho. Y ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué dificultad quieres en tu combate? Como tal, el modo más fácil es en el que se aplican los mínimos acotados por la modalidad. Y la dificultad del combate aumentaría cada vez más en función de las ventajas que el jugador desee interpretar, pudiendo rendirse solo con una herida superficial o incluso interpretando que su personaje tiene una tolerancia al dolor por debajo de la media. Y de cara al entrenamiento esto es brutal, ya que podríamos conseguir una dificultad
dificultad aún mayor de la que ya de por sí nos ofrece el sus combate interpretativo, mejorando así tanto nuestra interpretación como nuestra calidad de combate. Realmente todo es cuestión de ponernos creativos y decidir bien qué desventajas queremos interpretar en función de qué queramos entrenar. ¿Ahora qué? ¿Prefieres jugar en desventaja o te conformas con los mínimos acotados? Respóndeme abajo en los comentarios. Y bueno, ya aprovecho para decirte que le dejas like si te ha gustado el vídeo y que si no te quieres perder nuestros vídeos cada vez que los subamos, que te suscribas y que le dejas la campanita. Por cierto, antes de terminar, tengo que anunciar que por fin nos hemos hecho Twitter. Y por ahí básicamente lo que vamos a hacer es anunciar cosillas importantes. Os lo dejo en la descripción del vídeo y en el banner del canal para que podáis verlo, que dentro de poco se vienen cositas. Y con esto último ya me despido. Como siempre, esperamos que os haya sido útil este vídeo. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo. Mientras tienes los hombros abajo. ¿Saco el culo con hombros abajo? Sí, es como... No lo sé, no soy sexy. Como una mesa. Como una mesa. No, Pablo me supera. Pablo, ¿cómo la...? Cortísimo, hermano. Arce. ¡No, por favor! ¡Sí! ¡Con que huye! ¡Eres un cobarde! ¡Vuelve aquí, desgraciado, que te voy a destrozar! ¿Qué prefieres como compañero? ¿Tu amigo el tiburón que no sale del agua o el águila que come monos? El águila que come monos. El águila que... En Sevilla, hermano, aquí ahora mismo. Estás aquí ahora mismo. ¿Qué quieres, el tiburón o el águila? Hombre, por si el futuro apocalíptico es de porque se ha inundado todo y todo está lleno de agua, prefiero un tiburón que me va a llevar por los sitios. Vale, muy bien. Bueno, a ver,